Estoy seguro de que todos sabemos lo que es una tabla Ouija. Una construcción de celulosa rígida entretejida por fibras orgánicas que representaban varias imágenes arcanas, enigmáticas y místicas, talladas superficialmente por un cuchillo fuerte y firme. 3 filas curvas de letras negras retorcidas que representan el alfabeto, y estas se extienden a lo largo de la superficie marrón de madera extraída de las ramas del mejor sauce ondulante. Una luna creciente plateada sonríe en la esquina superior izquierda, con una sola palabra junto a ella: no. Por otro lado, un sol dorado con múltiples llamas ardientes que irradian desde su superficie humeante en su parte superior derecha, y su lado adornado con un sí. Sonríe a su usuario, su rostro lleno de calidez y luz. Los bordes están bellamente pintados, con un pincel preciso y constante. Es negro, tan negro como la hora de las brujas. Un pentagrama se encuentra en la parte superior, con vistas a todos sus sujetos desde abajo, y debajo hay una fila de números que van del 1 al 0. La plancha tiene forma de corazón, con una esfera de vidrio transparente incrustada en su interior para revelar los secretos de mis productos. Una verdadera herramienta de la necromancia consagrada por los susurros de los muertos. Sí, hago tablas de ouijas para ganarme la vida. Y bueno, estoy a punto de contarte por qué me detuve. Recuerdo ese día tan claro como el vaso dentro de una plancheta. Era una noche fría de invierno. Digo, no lo suficientemente frío como para iniciar a las primeras gotas de nieve y caer sobre nuestra bendita y pintoresca ciudad, pero sí lo suficiente como para enviar a mis dientes un caótico caos. Cada vello de mi cuerpo se levantó como si se sintiera la primera señal de un depredador, y utilicé el uso de mis extremidades para alcanzar mi abrigo. Este colgaba del perchero que me había tomado la libertad de colocar en mi porche. Mis dedos se cerraron lenta y ágilmente alrededor de la cálida tela negra y retiré mi mano con la misma precisión con la que pinté los sellos. Suspiré de alivio antes de regresar a mi trabajo. Miré a mi alrededor, disfrutando del silencio. En verdad, es rico. El pueblo que acababa de encontrar era ciertamente tranquilo y lo disfruté. Me permitió reflexionar y no me distrajo de mis rituales de consagración. Me quedé mirando al cielo. Estaba desprovisto de luz, ni siquiera la luna para iluminar mi camino. Volví a mirar el tablero sin terminar. Escogí mi pincel y puse manos a la obra. El arte de hacer una tabla es un proceso exacto, y muchas de las tablas actuales son de una calidad bastante abismal. Cualquiera que diga lo contrario, para mí, se está engañando a sí mismo. No necesitas nada especial en ti mismo para hacer tal objeto. No se requieren amuletos, talismanes o cualquier otra parafernalia similar. Solo tú, ganas de aprender y un poco de trabajo duro, eso sí. ¿Y cómo lo aprendí a hacer? Aprendí en la web oscura, el recurso de estudio del oculto favorito de todos. Y aprendí algunos de mis propios trucos en el camino, eso sí. Primero, tenías que encontrar la madera adecuada. Solo unos pocos árboles fueron capaces de sobrevivir a la consagración inicial, por lo que había que tener cuidado de no quedarse con solo migajas de lo que podía haber sido una tabla espléndida, llena de misticismo y resplandor etéreo. Willow es sin duda una opción popular. El sauce es un maestro, aunque pasado por alto, de canalizar los espíritus del inframundo. Muchos ocultistas practicantes, muchos, si no todos, perdidos en las páginas de la historia olvidada, han promocionado el sauce para su uso en trabajos necromáticos. Y bueno, si no es sauce, entonces el tejo es una opción adecuada. Sin embargo, hay que tener cuidado para no enojar a los espíritus del bosque del que tomen las ramas. Créanme cuando digo esto, esos espíritus son más fuertes que tú. La única razón por la que se te permite tocar su tierra sagrada es porque ellos te lo permiten. Si así lo deseaban, lo enterrarían bajo una avalancha de árboles arrancados, piedras que se rompen y cantos rodados de tierra, barro y gusanos. Y si el impacto inicial no lo mató, lo haría la asfixia. Créanme, lo sé. Experimenté esto de primera mano. Afortunadamente, el poder de los espíritus de la naturaleza, como los Fae y otros seres etéreos similares, están ligados a la tierra de las que están destinados. No pueden traspasar sus fronteras, y si de alguna manera, por un extraño o misericordioso giro del destino, pudiera sobrevivir al primer minuto de enojar a los espíritus,
La única forma en la que podría sobrevivir sería traspasar los límites de los dominios de los espíritus antes de que pudieran reunir su poder para otro ataque más. Un árbol que crece en el lado occidental de una arboleda, particularmente en el borde del bosque, es óptimo para los propósitos de la magia y la necromancia. Aumenta el poder de la madera y fortalece su conexión con el reino espiritual. Afortunadamente, esta es la parte difícil. La mayoría de los requisitos para la construcción de un tablero son dibujar las letras y otros símbolos similares, antes de simplemente consagrarlos mediante uno de los muchos métodos. Uno podría optar por dejarlo en una luna oscura, cuando el velo está en su punto más débil. Otros sugieren dejar el tablero dentro de un cementerio, lo que le permite asimilarse al ambiente del mundo con el que estará tan en contacto. La luna fortaleció la capacidad del tablero para conectarse con los espíritus, mientras que el sol aumentó su propia potencia y ofreció una pizca de protección. Solo una astilla, pero aún valiosa. Debo advertirte, no recomiendo usar un tablero legítimo sin un tipo de defensa. Yo personalmente no he hecho esto, pero te lo puedo asegurar. Por lo que he leído, las consecuencias de tal acción a veces pueden ser tan horribles que no tengo el corazón para colocarlo aquí. Además que iría en contra de las reglas. Y bueno, debes de preguntarte por qué elegí incluir las instrucciones para la construcción de las tablas Ouija, y al mismo tiempo te pido específicamente que elijas no hacerlo. No tengo respuesta, solo quería. Me siento obligado a contarte sobre mi trabajo. Me siento como un títere, siendo obligado a trabajar para un maestro desconocido que mueve mis hilos. Es más, me siento un traidor por simplemente decirte esto. De todos modos, ahora sí, ya les he presentado la tradición básica que rodea los tableros espirituales y su construcción. Permítanme volver al enfoque principal de la historia. ¿Por qué dejé de hacer tablas Ouija? Ok. Como dije antes, esa noche fue bastante fría, a pesar de la falta de un blanco fresco y polvoriento que creaba la vista increíblemente radiante que apreciaba cada invierno. Me castañaban los dientes y sentí que podía morirme de congelación en cualquier momento. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Una sombra en la periferia de mi visión. Era una mancha de sombra oscura, pero tangible. Muchos de ustedes, si no todos, descartarían esto como un producto de la imaginación de mi mente que decidió conjurar esa noche oscura y fría. Pero te aseguro, en esta línea de trabajo, las sombras nunca son una buena señal. Vi otro, más cercano esta vez. Mis ojos se abrieron y me di la vuelta frenéticamente. Miré a mi alrededor unas cuantas veces. Me sentí expuesto, vulnerable y sobre todo indefenso. Corrí adentro, girando, empujando y levantando cada cerradura en cada entrada de mi casa. Las ventanas, la puerta trasera, hasta que mi casa fue una fortaleza de cerraduras salinas. Un destello malvado y siniestro se reflejaba en la plata que adornaba mi hogar helado y oscuro como un vacío. Tropecé en la oscuridad, sin molestarme en encender la luz. En la oscuridad sería más difícil de encontrar, ¿no? Había lidiado con espíritus problemáticos antes, pero por alguna razón, infundió más miedo en mi corazón que cualquier otro. ¿Qué fue lo que dijo una vez Lovecraft? Sentí que mi alma se apartaba de mi cuerpo en el momento en que escuché una voz ronca responder a mi pregunta. Mis huesos se volvieron tan blandos como frutas podridas y mi sangre se convirtió en hielo carmesí. La emoción humana más antigua y más fuerte es el miedo. Y el tipo de miedo más fuerte y más antiguo es el miedo a lo desconocido. Por eso tenía miedo, porque esto era desconocido. Algo que nunca había visto antes, algo de lo que no sabía nada. Algo que infundió más miedo en mi corazón que cualquier otra cosa. Todas las luces se encendieron al mismo tiempo, por un momento cegándome al mundo exterior. Sentí que mi visión se distorsionaba, parpadeé. Por unos momentos temí haber perdido mi visión de forma permanente. Mi piel se había derretido con ampollas llorosas que adornaban mi carne carbonizada. Pero afortunadamente no fue así. Si bien sufrí algunos destellos de violeta y verde, mi visión ciertamente todavía estaba conmigo. Solté un respiro de alivio antes de dar un paso atrás en el momento en que noté la figura envuelta frente a mí. Era un hombre vestido con una capa negra. Estaba pálido, su piel era como de color de los huesos.
Era bien parecido. Sus ojos perforaban un enorme agujero en mi alma. Sentía la llama pura dentro de su alma, el odio que sentía por mí. Pero yo no conocía a este hombre. ¿Por qué tenía un odio tan intenso y por qué le temía tanto? Agarré mi cuchillo. Era de bronce. Un metal adecuado para trabajar con invitados, no invitados y no deseados. Lo sostuve hacia él, dispuesto a apuñalarlo si era necesario. Pero lo que hizo a continuación me sorprendió y me asustó aún más. Él rió. Su risa era oscura, sarcástica. El veneno goteaba de cada eco que resonaba en mi pequeña casa. Me frunció el ceño antes de sacar lo que parecía ser un par de cuchillos. Él los creó. Estaban recubiertos con una fragancia repugnante dulce que me recordó el olor a los cadáveres podridos y en descomposición. ¿Quién eres? Tartamudeé. Él sonrió con suficiencia. Soy el mejor receptor. Nadie, humano o animal, puede huir de mí. Depende de usted nombrarme y hacerlo como desee. Pero eso no me importa. Vendrás conmigo y sufrirás. Mis ojos se agrandaron. Sabía quién era, pero ¿por qué? No es mi momento, supliqué juntando mis manos. Él me fulminaba con la mirada. No es. Pero ya he tenido suficiente de ti. Durante décadas has huido de mí, desde el momento en que hiciste por primera vez esa repugnante abominación. Señaló a la pizarra inacabada. Hasta hoy. Pero ahora te he encontrado, criatura repugnante. Estaba confundido. Fue entonces cuando me di cuenta de un patrón. Todo este tiempo había pensado que era aleatorio, pero luego las piezas se encajaron en su lugar. Devolví los espíritus de los muertos a los vivos. Sabía del pago que hacían los vivos, pero nunca había pensado en exigir nada a los espíritus de los muertos. Porque de alguna manera, a pesar de que inconscientemente ya me habían pagado, recordé momentos en que las coincidencias aparentemente aleatorias parecían ocurrir simultáneamente. Realizaba una sesión de adivinación o espiritismo, y de repente aparecía una notificación de la nada diciendo que mis parientes acababan de morir y que necesitaban presentar mis respetos. Todo esto, entrometerse en la vida de mis familiares y amigos, fue para ayudarme a correr, para escapar de este espíritu sobrenatural y demoníaco. Literalmente me habían estado ayudando a dejar atrás a la muerte. Pero ahora la muerte finalmente se había puesto al día, y estaba furioso. Sabía que necesitaba más tiempo, entonces miré a mi alrededor. Se empezó a formular un plan. ¿Por qué? Pregunté, poniendo cada gota de miedo y desesperación que tenía en esa única oración. La muerte frunció aún más el ceño, como si estuviera furiosa por mi pregunta, pero tenía que saberlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué preguntas? Elijo castigar a quienes socavan mi poder. ¿Sabes lo que sucede cada vez que realizas ese ritual maldito? Lo llamas sesión de espiritismo, ¿verdad? Asentí con la cabeza, con cuidado de no traspasar mis límites. Cuando traes de vuelta el alma de un recién muerto de mi dominio, prolongas su tiempo en la tierra. Esto es antinatural. Una violación directa de las leyes del reino de los mortales. Debido a tu incesante necesidad humana de encontrar un cierre, he tenido que luchar contra intentos de asesinato, rebeliones y mucho más. Los dioses menores se están rebelando contra mí, intentando usurpar mi trono. Todo por ti y el resto de tu patético culto. Mis ojos se abrieron al comprender las repercusiones de lo que quería decir. Una guerra entre mundos no había ocurrido durante siglos, incluso milenios. Pero con el encendido de un fósforo, yo, junto con décadas de otros ocultistas practicantes, médiums, psíquicos y más, había provocado un motín entre los dioses. Nadie saldría ileso, nadie. El reino de los mortales no se tocaría, al menos no lo suficiente como para que se notara la existencia de otros mundos. Pero el mundo entero, en algún nivel, quedaría destrozado. Aunque no tuviera consecuencias visibles, sabía lo suficiente para saber que la guerra no conduciría a nada bueno. Lo
miré con cautela mientras me preparaba para embarcarme en mi plan. Entonces, ¿qué me vas a hacer? Él rió entre dientes, sus ojos oscuros brillando con intenciones siniestras. Intentaste dominar la muerte, ir contra el ser más grande que jamás haya honrado tu mundo enfermo y moribundo. Por este acto de traición, solo hay un castigo, una eternidad de sufrimiento. Desde el momento en que mueras, serás sometido al mayor tormento que mi dominio tiene para ofrecer. Tragué saliva. Que así sea, dije débilmente, antes de agarrar un cuchillo de la cocina y arrojárselo. La hoja lo golpeó, no lo suficiente para ser fatal, pero lo suficiente para darme tiempo. Corrí hacia el armario de la cocina y abrí la puerta. Sus manos con garras rastrillaron mi carne y chillé mientras rasgaba la piel de mi espalda. Lo salpiqué con un tarro de sal antes de agarrar el resto. Gritó, se agitó del dolor. La sal le quemó la piel, quemándola, creando las mismas ampollas llorosas que una vez me había imaginado en mi rostro. Me estremezco al recordarlo. Salí corriendo, de alguna manera encontrando una manera de detener mis manos torpes el tiempo suficiente para encender mi auto. Inhalé profundamente antes de seguir corriendo. Puedo sentir los espíritus guiando cada uno de mis movimientos, enviándome a entornos cada vez más complejos. Estoy escribiendo esto en mi teléfono en este momento. Estoy aterrorizado por lo que sucederá si la muerte me encuentra de nuevo. El cielo está oscuro, el sol aún no ha salido. Me siento tan cansado, pero no puedo dormir. No hasta que encuentre un refugio. Una especie de santuario que pueda esconderme de la muerte misma. Si alguien está escuchando esto, escribo para advertirle. No sigas mis pasos. Solo conducirá al desastre. Presta atención a mis advertencias y nunca, jamás, intentes hacer una tabla ouija. Olvídate por completo de esa perspectiva. Oh, te vas a arrepentir.